Hola, ¿qué tal están? Espero que muy bien. En este episodio les acompaña Michelle Polanco Alvarado. Daniel Ortega y Rosario Murillo han logrado sostener su régimen pese a sanciones, deserciones y condenas de la comunidad internacional por la brutal represión que cumplió recientemente 5 años en Nicaragua. Ya no disparan porque nadie se atreve a manifestarse. Ahora confiscan, destierran y despojan de nacionalidad. Todo esto es posible por su control en la Asamblea Nacional, la Corte Suprema de Justicia, el Consejo Supremo Electoral, así como el Ejército y la Policía. Los asesinatos de manifestantes y los juicios políticos contra cientos de opositores desde el 2018 son la evidencia clara del poder que tiene el oficialista Frente Sandinista que gobierna Nicaragua con puño de hierro desde 2007. A 5 años de crisis, el futuro de este país de un poco más de 6 millones de habitantes es incierto. La impunidad hasta ahora le ha favorecido a la pareja gobernante, recientemente señalada por expertos independientes de la ONU como autores de crímenes de lesa humanidad. Para entender un poco la dimensión de lo que ocurre en Nicaragua, en este episodio converso con Paula Bertol, ex embajadora de Argentina en la Organización de Estados Americanos. También invité a este episodio a Tiziano Breda, quien es investigador del Instituto de Asuntos Internacionales, una organización con sede en Roma. Tiziano fue analista para Centroamérica del International Crisis Group, una organización que trabaja por la prevención y la resolución de conflictos en el mundo. Paula, te agradezco por acompañarnos en Realidades. Quiero iniciar preguntándote si en todos tus años de trabajo en el tema de los derechos humanos y asuntos de paz, ¿habías visto una situación como la de Nicaragua? Actualmente no creo que haya una peor experiencia como la de Ortega, a pesar de que hay una dictadura atroz en Venezuela, pero que lleva muchos más años donde se ha ido incrementando. Lo que ha pasado con Ortega en estos 5 años es realmente atroz. Muchos desde la OEA considerábamos que iba mucho más rápido la persecución, las detenciones arbitrarias, los crímenes y las fuerzas parapoliciales en la propia Nicaragua que en Venezuela. También sabemos que en Cuba hay una dictadura desde hace 67 años. La diferencia es que nunca pudieron vivir ni disfrutar la democracia en Cuba. Ha sido siempre un régimen dictatorial. Creo que lo que ocurre en Nicaragua es realmente grave y la crisis desde el exterior se ve como la mayor crisis en el menor y más corto tiempo. Tiziano, a vos también quiero preguntarte sobre el panorama de Nicaragua. En abril se cumplieron 5 años de crisis sociopolítica sin que se vislumbre una salida. Lejos de esa posibilidad, el régimen de Daniel Ortega ha fortalecido su represión y persecución a opositores. ¿Cuál es tu perspectiva? Mira, yo creo que la situación actual en el país es un poco el resultado de 2 cosas. Primero, la falta, el fracaso de los intentos negociales, desde una salida negociada que han habido, sobre todo al principio de la crisis. Y por el otro, digamos, la evidencia cada vez más contundente precisamente de los crímenes que se han cometido en la represión de las protestas. La combinación de estas 2 cosas ha básicamente producido dentro de la mente, creo yo, de Ortega y Murillo, la certeza o la convicción que la única forma de mantenerse en poder y evitar una persecución penal, evitar una ejecución pública, entre comillas, no tiene que ser real, pero salir de la escena, digamos, de manera vergonzosa, es a través de la represión. Y esto básicamente ha llevado a que su actitud se encontrara cada vez más confrontacional, más de rechazo, y que por lo tanto no se abarcara la posibilidad ya de buscar una salida negociada a todo esto. Tiziano, lo que mencionabas de un proceso penal para Daniel Ortega y sus funcionarios ha sido una discusión que se ha dado entre organismos de derechos humanos, sobre todo porque la justicia de Argentina recientemente inició una investigación en contra del mandatario por crímenes de lesa humanidad.
Paula domina muy bien este tema porque conoce de cerca la legislación de su país. ¿Crees que es posible la justicia para los familiares de las más de 300 víctimas de la represión estatal? Se logrará una justicia si nos unimos los de adentro y los de afuera, la diáspora, intentando buscar los profesionales más exitosos en materia de justicia universal y persecución de delitos de lesa humanidad. Hay muchos antecedentes en el mundo. También hay que hacer todo lo que se pueda para llevar y denunciar estos delitos en la ONU, al Consejo de Seguridad, lograr que todos los países allí acreditados en las Naciones Unidas puedan enterarse y saber qué es lo que pasa en Nicaragua y además plantearlo en cada una de las reuniones de este organismo internacional, como así también en la OEA. Es interesante lo que mencionas, Paula, sobre el rol de la comunidad internacional, pero ¿realmente están presionando lo suficiente la comunidad internacional? Lo pregunto porque Nicaragua renunció a la Organización de Estados Americanos y en noviembre se cumple el plazo de 2 años para que el Estado deje de tener compromisos con el organismo. Dijeron, ¿cómo ves el rol de la diplomacia en toda esta crisis? La diplomacia, hay que decirlo, en el caso de Nicaragua nunca ha sido tan, digamos, coordinada, contundente, muy decisa, ¿no? El problema en Nicaragua es que siempre ha sido una crisis un poco supeditada a lo que es la crisis principal que ha vivido la región, ¿no? En términos de flujo migratorio, de consecuencias económicas, que es la de Venezuela. Y la atención hacia la crisis de Nicaragua ha sido un poco altalenante, volátil. No ha sido constante. Menos ahora que desde hace un año, con la invasión de Rusia a Ucrania, bueno, mucha de energía, ¿no? de la diplomacia europea sobre todo, pero también estadounidenses, pues se ha enfocado en esa cuestión. En el caso de Estados Unidos se ha buscado, digamos, abrir puentes en la región. Ha habido acercamientos, de hecho, para asegurar que los países latinoamericanos se alinearan con la posición de Estados Unidos y Europa, pero también para buscar maneras de evitar que Rusia fortaleciera su presencia en Latinoamérica. Pero en general han sido ejercicios un poco, sí, también puntuales, no ha sido una acción coordinada ni constante. E incluso de los gobiernos latinoamericanos nuevos, ¿no? Muchos de los cuales de izquierda, que han intentado un acercamiento, un intercambio una transacción, ¿no? De acciones con Ortega y han percibido un rechazo total. Eso por la razón que estaban diciendo antes, ¿no? Pero también porque creo que Ortega ya ha visto también en el apoyo de China y Rusia y otros como Irán el perfecto elemento para balancear esta crítica, esta denuncia que se ha dado a nivel internacional. Ahora, Paula, hay muchos dirigentes de la oposición que son de la idea de que la crisis de Nicaragua la deben resolver los nicaragüenses por medio de negociaciones que concluyan en celebraciones de elecciones justas y transparentes. ¿Para vos es posible lograr resolver la crisis sin el apoyo de la comunidad internacional? Creo que sí se puede vislumbrar una salida. Creo que hay muchos nicaragüenses, hombres y mujeres de bien, que no van a parar hasta conseguir que se le reconozca a Ortega como un dictador y se logren elecciones libres y soberanas. La valoración que tengo de que hasta ahora Ortega y Murillo continúan en el poder es muy negativa, pero al mismo tiempo no bajamos los brazos desde afuera ayudando, y mucho menos el pueblo nicaragüense debería hacerlo. Además del tema electoral como una salida a la situación sociopolítica, los organismos de derechos humanos y movimientos como AMA, que es la Asociación Madres de Abril, tienen una propuesta de memoria, verdad, justicia y no repetición para Nicaragua. Sin duda el tema de la memoria es fundamental para crear conciencia en las sociedades y evitar la repetición de conflictos políticos, de guerras civiles y revoluciones, como ha sido la norma
en los 200 años de independencia de Nicaragua. Esa lección de memoria y no repetición unió a todos los argentinos tras el fin de la dictadura militar. Paula, ¿qué pueden aprender los nicaragüenses de la experiencia de tu país? En la dictadura nacional argentina, una de las mayores enseñanzas es nunca más perder la libertad, nunca más callarnos, nunca más tener miedo, nunca más permitir que nos persigan. La verdad es que yo era muy chica cuando estaba la dictadura en mi país, pero recuerdo perfectamente estar en la primaria y que entraran a avisarle a mis maestras que tales o cuales personas habían muerto en manos de los guerrilleros o que tales o cuales personas habían muerto en manos de persecuciones desde el Estado. Así que fue muy doloroso y tocó mucho en mí la muerte de Álvaro Corrado, que estaba alcanzándole agua a sus compañeros en una de las manifestaciones de abril de Nicaragua en el año 2018, y la sangre dentro mío hervía y veía cómo las fuerzas parapoliciales atacaban a los manifestantes, y cuando me enteré de los detalles de la muerte de Alvarito en manos de un francotirador, sentí eso, que ese fuego me volvía a llevar hacia una época oscura de mi país y que yo, si podía, debía alzar la voz y defender a los nicaragüenses de un dictador como Ortega. Sí debo mencionar que hay quienes son escépticos ante temas como el de la justicia para las víctimas de la violencia en Nicaragua, porque tras la guerra civil entre la Revolución Sandinista y la Resistencia a finales de 1990, no hubo un proceso de investigación y tampoco se trabajó la memoria. Tiziano, ¿crees que finalmente Nicaragua alcance la paz y una reconciliación verdadera después de 200 años de violencia? Miren, el tema de la justicia voy a ser un poco, no voy a ser el abogado del diablo, pero sí creo que para que el país se reconcilie en algún momento y pueda superar ese enfrentamiento que ha tenido durante las últimas décadas, ¿no? Básicamente, porque al final de cuentas esta confrontación social entre grupos ligados al sandinismo y liberales y tal, pues han tenido varias formas, pero esas tensiones se han mantenido en la sociedad. Yo creo que para que haya justicia real y reconciliación, y para que no se repitan hechos como los de 2018, habría que haber una comisión de la verdad en algún momento que mire no solamente a los hechos que ocurrieron en 2018, sino antes también, y que de alguna forma integrara también el punto de vista de los perpetradores, indudablemente de la mayoría de las atrocidades, pero que también, pues, en su recuento de cómo fueron las cosas, seguramente tienen elementos para localizar también a algunas víctimas de parte del sandinismo, porque efectivamente las marchas fueron absolutamente pacíficas, pero en mi trabajo de investigación y conversaciones, incluso con manifestantes, el caso de los tranques fue un poco más convulso, ¿no? Y hubieron casos que efectivamente en los cuales se perpetró violencia contra los sandinistas, contra los policías. Entonces yo creo que para que haya una paz real, una reconciliación real, habría que buscar integrar las distintas narraciones de los hechos, claramente dándole más peso a la represión estatal y por lo tanto buscando cómo enjuiciar a los autores intelectuales en la policía, en el gobierno, pero también integrando esos otros datos, digamos. ¿En qué plataforma, en qué forma? Eso es más difícil de prever, porque lo ideal sería que eso hubiera salido en un proceso negocial entre oposición y gobierno, o sea, que haya sido un acuerdo entre ellos. Esta opción me parece muy lejana. Entonces sí, hay opciones que bajo el concepto de justicia global han dado en otros casos, han ligado al proceso, ¿no? A juicio, a mandatarios en otros países, en España, en Argentina. Pero yo creo que un enjuiciamiento desde afuera no tendría el mismo impacto
la misma validez que un proceso que viene de lo interno. Así sea en unos años, pero sí, creo que sería más importante. Tiziano Breda y Paula Bertol, gracias por acompañarnos en este episodio de Realidades. El panorama de Nicaragua es incierto a más de 5 años de violencia. La migración sigue siendo la única alternativa para cientos de miles de ciudadanos, mientras el régimen de Daniel Ortega se aferra al poder y su represión sigue evolucionando. También es legítimo reconocer que muchos ciudadanos trabajan para que haya justicia y para que Nicaragua vuelva a encauzarse hacia los valores democráticos y de respeto a los derechos humanos elementales. Les agradezco por haberme acompañado en este episodio de Realidades. Estuvo con ustedes Michelle Polanco Alvarado. Hasta la próxima.